¿sí? Porque además en el advenimiento de una cosa muy perturbada, que es que fíjense cómo es de perturbado esto. Los colegios en Europa y en Estados Unidos, la mayoría de los colegios, se entienden a sí mismos como colegios donde la mayor cantidad de aprendizaje debe estar dada en el colegio, debe suceder en el colegio. La mayoría de los niños en Europa y en Estados Unidos tienen una jornada de colegio que es de 6 horas y media, ¿sí? Para algunos es de 8 horas porque de pronto incluye una hora de transporte ida y vuelta. Pero, digamos, en la práctica es de 6 horas y media. Nuestras jornadas de colegio en Bogotá son más grandes, son más largas. Y nosotros tenemos niños que tienen una jornada de 8 horas, por ejemplo, el vecinito de la casa mía, tiene una jornada de 8 horas de colegio y una hora de transporte de ida y una de vuelta, son 10. Tiene 6 años de edad. Cuando yo me encuentro con él en el paradero, cuando yo entrego a mis hijos pues en el bus del colegio y me encuentro con el niñito y le pregunto que qué quiere ser cuando grande, la respuesta número uno que él me dio fue chofer de bus. Ahora, es obvio, él tiene más contacto con el chofer del bus que con su mamá y su papá probablemente, ¿sí? Además, en el bus este niño, me cuenta la mamá, tiene un trastorno de sueño bárbaro, porque este niño duerme en el bus del colegio de 6 a 7 y duerme en el bus del colegio de 4 a 5. Claro, pues es obvio que el chico llega a la casa, 6 años de edad, 5 de la tarde y está despierto. Entonces, cuando la mamá pretende, porque su pediatra además se lo ha recomendado así, acostarlo a las 8:30, 9 de la noche, pues este pelado lleva 2 horas y media despierto, no está listo para acostarse. Es un elemento que se agrega al estrés de mamá, ¿cierto? Es un elemento que se agrega al estrés de mamá. Entonces mamá pretende acostarlo, no puede acostarlo, el chico está entonces pegado ¿de qué? De la tele, ¿sí? Y en algunos hogares está pegado el Nintendo, del Xbox, del PlayStation o de alguno de estos juguetes. Pero digamos, en esencia está en esa situación que no es conveniente, claramente no es conveniente. Entonces empieza una lucha, que es una jartera, porque la lucha de acostar al niño y que el niño finalmente se acueste, y uno le apaga la luz y cree que porque le apagó la luz se cerraron los párpados también, ¿no? Es absurdo. Entonces empieza el escenario, ¿no? El niñito que se levanta y vuelve y sale de la pieza y la mamá que le dice que ya es hora de acostarse. Entre otras, ¿por qué le está diciendo que es hora de acostarse? Porque para mamá es hora de acostarse. O sea, mamá es la que está bien cansada. Y ella quiere relajarse. Y ella o ella y su pareja quieren relajarse. Y no lo logran porque los chinos todavía están en movimiento. Y estos son los niños que no tienen tareas. Porque yo tengo en el consultorio, por ejemplo, niños que tienen tareas 4 horas al día. A ver, y uno le está pagando al colegio y el chino llega a la casa y tiene 4 horas de tareas. Es absurdo. Y digo, tareas planeadas. No estoy hablando de tareas que el pelado es un vago y se le quedaron las tareas de toda la semana para el último día. No, no, no. Yo tengo niños que regularmente hacen tareas 4 horas. Hay una fórmula matemática que es muy importante y que ustedes que de pronto hacen parte de las asociaciones de padres de familia o tienen representantes de asociaciones en padres de familia en los colegios, deben tener esta fórmula muy clara y probablemente deben defenderla. Y es la siguiente. Un niño de primero de primaria, un niño antes de primero de primaria no debe tener tareas. Un niño de primero de primaria debe tener 10 minutos de tareas. Un niño de segundo de primaria 20. Uno de tercero 30. Uno de cuarto 40 y uno de 5 50. Es muy fácil la tabla del 10. ¿Cierto? Y cuando uno llega a sexto grado debe tener 1 hora de tareas. Cuando uno llega al 11º grado debe tener máximo 2 horas de tareas. Fíjense que eso no se cumple. Eso no se cumple. Ahora, entonces uno habla con los docentes. ¿Por qué le ponen tantas tareas a los chinos? No, para que no vean televisión. Pero fíjense que eso también es una cuestión errada. Fíjense que los colegios en realidad
lo que no le proveen a nuestros hijos es el espacio del deporte, que sabemos que es el espacio sano que le deben proveer, ¿no? Entonces le proveen el espacio intelectual, pero no le proveen el espacio del cuerpo. Entonces, no, esto es pues mentes intelectuales muy inteligentes, pero queda faltando todo el espacio del deporte. Y nosotros sabemos que deporte es un alto preventivo de farmacodependencia, de drogadicción, de alcohol y de cigarrillo. Sabemos que ese es un elemento central que protege a nuestros hijos de entrar en esos cuentos. Pero en una ciudad que no tiene parques, que no tiene centros deportivos muchas veces, o de papás que no saben que existen los centros deportivos, entonces tienen a los pelados viendo Nintendo. En Colombia el promedio de niños viendo televisión, ¿cuánto creen que es? ¿Cuántas horas de televisión ve un niño bogotano en promedio? Pónganle un número. ¿Cuántas? 2 horas mínimo. Entre semana, 2 horas. 2 horas, está por debajo. Está por debajo. 4 horas. O sea, 4 horas, 5 veces por semana serían 20. Ahí van bastante bien. Porque en el fin de semana, sábados y domingos, ven 6 horas y media. Entonces, 20 más 13 son 33. Los niños bogotanos ven en promedio 33 horas de televisión semanales. Montan en bus en promedio 10 horas semanales. Por eso los buses ahora tienen televisión. Para que vean más televisión, ¿no es cierto? Entonces, 10 horas de promedio semanal de bus, 33 horas promedio semanal de televisión. Y valga la pena decir, consideramos televisión el uso de los juegos de Nintendo, video, etc. Eso es parte del concepto televisivo. Sí, porque en muchas casas dicen, no, mi hijo no ve televisión, él solo juega a Nintendo. Es absurdo, ¿no? O sea, está conectado, exactamente. Yo tengo pelados, por ejemplo, que han jugado 11 horas seguidas de Nintendo sin parar. Es simplemente para señalar, ahí hay un elemento pues muy importante. Entonces, a lo que voy es que le produce a uno estrés laboral, que uno muchas veces está, y eso me incluye a mí, estoy seguro los incluye a ustedes, que uno muchas veces está en el trabajo pensando en la casa, ¿cierto? Está uno pensando en la casa. Está uno pensando en que, oiga, el chino tiene que caminar por la calle, ojalá no lo atraquen y le roben los tenis. No, ojalá cuando abra la puerta de la casa nadie se meta con él. Ojalá cuando apague el gas lo apague bien. ¿No? O sea, una cantidad de cositas que a cada uno de nosotros, cada uno en su nivel nos preocupa de nuestros hijos cuando estamos en el trabajo. Y a veces sucede exactamente lo opuesto. Estamos en la casa pensando en el trabajo. ¿Sí? Eso también nos sucede. Porque el jefe nos dijo, vea, para mañana me tiene esto en orden. Y uno sabe que de pronto no alcanza. Entonces, yo conozco más de uno que es muy mal ejemplo para sus hijos, que se lleva el trabajo a la casa. ¿Sí? Y los que se llevan el trabajo a la casa son una señal de que no alcanzan a hacer el trabajo en las horas laborales. ¿Sí? Entonces, ¿con qué argumento, digamos, le habla uno a los hijos de que, oiga, no deje las tareas que podría haber hecho hoy para mañana, cuando uno trae trabajo a la casa? Y no estoy hablando del trabajo ocasional, estoy hablando del que se vuelve un hábito, trabajar en la casa. El que dice, no, este sábado no podemos ir pues a Mundo Aventura porque yo traje trabajo de la oficina. Entonces el chino pues empieza a entender que ese es un modelo de funcionamiento. Y me devuelvo por un momento al niñito de 6 años de edad. ¿Cómo visualiza él el mundo?